Hola, buenas tardes a todos. Como acaban de ver, soy Pedro Sánchez, el jefe del Departamento de Socios de Cedro. Antes de empezarles a contar lo que es el SAR, el Servicio Automático de Reporte, que como dice el título de la ponencia, es una herramienta para la protección digital de la propiedad intelectual de los editores, me gustaría ponerles en contexto de quiénes somos en Cedro y cuál es el objeto de esta herramienta que hemos desarrollado para proteger los derechos de propiedad intelectual. Cedro es la entidad de gestión que representa a los autores y editores de España. Fuimos autorizados por el Ministerio en el año 88, el Ministerio de Cultura, y dentro de nuestro ADN está la protección y la defensa de los legítimos intereses de nuestros socios para los usos secundarios de las obras que se producen. Una vez que ya está enmarcado cuál es la actividad principal que realizamos desde Cedro, me gustaría señalar que desde hace 3 años establecimos una estrategia para generar una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital. Nosotros veníamos históricamente ayudando a nuestros socios a defender todas sus obras en el ámbito analógico, que era lo que había, y con el desarrollo de Internet y el desarrollo de los usos digitales nos dimos cuenta de que necesitábamos ir a la misma velocidad que se producían los ilícitos y estos usos no consentidos de las obras de nuestros socios. De ahí empezamos a desarrollar lo que son 3 sistemas, 3 servicios que al final se cierran en uno solo y que sirven para la protección integral de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital de los autores y los editores. En la ponencia, en la charla de esta tarde, en primer lugar les voy a contar qué es el SAR, cómo funciona y cuáles son los beneficios para el editor. Pero antes de pasar a realizar una descripción exhaustiva de lo que es el SAR, sí me gustaría describirles, aunque me haga un spoiler de una de mis últimas transparencias, cuáles son los 3 sistemas que hemos desarrollado y cómo encajan los 3 para conseguir esta protección integral de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital. Por un lado, en primer lugar, desarrollamos el servicio de antipiratería digital, que muchos de ustedes conocen. Además, precisamente el año pasado en las jornadas de LIBER se lo presenté a ustedes. Es un servicio que es un motor de búsqueda que lo que hace es localizar aquellas puestas a disposición, aquellas subidas a Internet que se realizan sin la autorización del titular. ¿Cómo lo hace? Nosotros cargamos el sistema con los metadatos de aquellas novedades que nosotros extraemos de las cargas quincenales que hacemos de DILBE y además le añadimos también los metadatos de las obras de aquellas denuncias que nos realizan. Este sistema que está funcionando ahora mismo y que ustedes probablemente conocen, funciona buscando por el metadato. Este dato es importante, valga la redundancia, para que ustedes entiendan la conexión con SAR. Posteriormente, y dado que el artículo 167.1 de la Ley de Propiedad Intelectual establece la obligación por parte de los usuarios de reportar y de acordar con la entidad de gestión los usos que realicen de las obras de las cuales representamos, nosotros desarrollamos un sistema, que es el SAR exactamente, un sistema para facilitar el reporte de los usuarios. Y como tercera pata de esta protección integral de los derechos de autor en el ámbito digital, hemos desarrollado una aplicación que se llama SEA, que es un sistema de captación de evidencias antipiratería, que lo que hace es una aplicación que se puede tener en el móvil, también tiene su versión web, que sirve para captar las pruebas de los ilícitos que se están produciendo, tanto en el ámbito digital como en el ámbito analógico, y generar automáticamente la denuncia y nosotros activar todos los mecanismos para intentar solventar este ilícito que se ha cometido. Como ven, son 3 sistemas: uno antipiratería, un sistema de reporte y un sistema de captación de evidencias.
al final les contaré cómo se ligan los tres a la hora de proteger de una manera integral sus obras. Como les he dicho, el SAR nació como un sistema para generar de forma automática el reporte del uso secundario de sus obras. Cuando hablo de uso secundario, muchos de ustedes lo saben, pero también he visto por la gente que estaba, los asistentes que estaban apuntados a esta charla, que no tenían una relación tan directa con la actividad de Cedro. Los usuarios los usuarios de las obras protegidas necesitan reportarnos lo que hacen. Nosotros nos planteamos que la sociedad de la información, en el momento en el que estamos, de todo se queda traza, y por lo tanto queríamos aprovechar esta traza que se deja tanto en el ámbito de Internet, como también hemos llegado, y luego lo verán, cómo hemos llegado también en el ámbito de la clásica fotocopia de siempre, que es por lo que iniciamos nuestra andadura y por lo que muchos de ustedes nos han conocido inicialmente. Es importante para nosotros el reporte, puesto que el dinero que nosotros recaudamos lo repartimos en función de 3 niveles de información que tenemos. Si disponemos de reporte, nosotros pagamos directamente a la obra que se nos ha reportado que se ha utilizado. Y cuando digo que se nos ha utilizado, estoy diciendo es una obra que se ha copiado, que se ha repartido esta fotocopia o que se ha subido un escaneo de la obra a un campus virtual del ámbito académico. Los 3 niveles que tenemos de captación de la información para repartir, en primer lugar son los reportes, en segundo lugar son los estudios que realizamos en determinados ámbitos, los cuestionarios que realizamos en determinados ámbitos, y en tercer lugar son los estudios. Los estudios los hacemos a través de empresas demoscópicas. Nosotros lo que hacemos es conocer cuáles son las obras que más son utilizadas en los ámbitos donde es necesario para la actividad de su gestión la utilización de material protegido, y en función de estos estudios asignamos, por unas materias, asignamos un peso ponderado para realizar posteriormente el reparto. Nosotros desde el principio lo que buscamos es tener en aquellos ámbitos donde es posible la mayor cantidad de reportes que podamos tener. Lo que nos hemos encontrado a lo largo del tiempo, hablando y negociando con los usuarios, es que los usuarios, y también es lógico por otra parte, lo que quieren es que sea un sistema fácil, que sea un sistema que no les genere trabajo y que sea un sistema que les permita cumplir con la norma, como antes les he dicho, la obligación que tienen legal, y a la vez no incurrir en ningún coste. Entonces, sabíamos que una de las premisas de cualquier sistema de reporte que estableciéramos tenía que ser que fuera fácil y que fuera automático. Por otra parte, nosotros teníamos dentro de las premisas que necesitábamos es que fuera un sistema certero y que fuera seguro. Y con todo eso, nosotros planificamos la estrategia para la creación de esta herramienta. Esta herramienta, además, como les he dicho, la iniciamos inicialmente para los usos digitales que se producen. Estos usos digitales para nosotros es muy fácil, o es más fácil obtener la traza de lo que se realiza, puesto que en Internet todo deja huella. Una vez que teníamos el desarrollo en el ámbito digital, fuimos conscientes que también lo podíamos desarrollar para el ámbito del papel. Ustedes probablemente conocen que muchas de las de los dispositivos multifunción que se encuentran en muchas de las organizaciones que son usuarias de material protegido, como pues en el ámbito académico, empresarial o institucional, tienen directamente conexión a Internet. Por darles un apunte, muchas de estas máquinas tienen un acceso, el acceso a Internet sirve para que la propia máquina avise de
cómo va el consumo de tóner para que la máquina avise al proveedor y se le envíe el tóner directamente al cliente. Utilizando esta misma puerta, y espero que valga el símil, nosotros introducimos la herramienta y podemos conocer cuáles son los usos que se realizan, cuáles son qué material se fotocopia y qué material se escanea. Después de todo esto, ustedes se preguntarán, ¿y todo esto cómo se hace? Bueno, pues todo esto nosotros lo que hacemos, hemos desarrollado esta herramienta que lo que hace es el contenido de los editores, el contenido de los titulares, lo transformamos en huellas digitales. ¿Qué es una huella digital? Yo soy de letras y se lo voy a explicar, no soy técnico y se lo voy a explicar como lo explicaría una persona de letras. Es una secuencia de letras, números y símbolos. La función que hemos desarrollado es una función unívoca, es decir, ante la misma secuencia de palabras se genera la misma huella digital. Y además esta función no tiene, esta función no puede ser inversa, es decir, con las huellas digitales no se puede reconstruir el texto. Esto también formó parte de las líneas rojas que nos marcamos cuando diseñamos la estrategia de esta herramienta, y es que el contenido no podía salir de casa del editor. Como ya verán, no sale, y además no se puede reconstruir fuera de la casa del titular del derecho. ¿Qué es lo que transforma en huellas digitales esta herramienta? Transforma el texto, las imágenes, y aquí pues, les pongo la edición musical porque no es exacto en el tema de la edición musical hablar de pentagramas, pero para ser más gráfico y para que ustedes lo puedan visualizar, lo que serían los pentagramas, que tal y como está diseñada la herramienta, los interpreta también como imágenes. Nosotros, una vez que transformamos el contenido del editor, del titular, lo transformamos en huellas digitales, lo que hacemos es lo almacenamos en una base de datos. Con esto cumpliríamos con la primera parte de la herramienta, que es la obtención de las huellas digitales iniciales para luego poder comparar con las huellas digitales que se generan con los usos que realizan los usuarios. Como les digo, esta herramienta está pensada para el ámbito digital y para el ámbito analógico. En el ámbito digital, ¿cómo obtenemos las huellas? Aquellos usuarios con los que tenemos un acuerdo, ya sea bien porque estamos gestionando un derecho de gestión colectiva obligatoria, como puede ser el límite de excepción que hay para los usos universitarios, o un usuario que ha firmado con nosotros una licencia, nos deja acceder, nos deja que se instale esta herramienta en sus campos virtuales. Para que se hagan una idea, ya lo tenemos probado en campos virtuales. Por poner un ejemplo de campos virtuales, en la CRUE, en la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas, que lo componen 76 universidades, casi el 60% de ellas disponen de Moodle, que es un tipo de aplicación para el desarrollo de los campos virtuales. Esta herramienta funciona en Moodle. En el ámbito de la enseñanza no reglada, muchas de las academias, por poner un ejemplo, una academia de inglés, las academias de inglés también disponen de Moodle. También está probado con otros formatos de campus virtual. Bueno, pues a través de una API nosotros nos conectamos en estas plataformas donde se pone a disposición, donde se suben el material protegido suyo. ¿Qué es lo que hace la herramienta una vez que está dentro? Todo lo que se sube, ya sea en un doc, es decir, en un Word, en un PowerPoint, en un EPUB, lo transforma en huellas digitales, utilizando la misma función que ha utilizado con el contenido de los editores. Estas huellas digitales se comparan con las huellas digitales que tenemos almacenadas en la base de datos y automáticamente nos genera el reporte. Al final verán que no solo en la generación del reporte nos dice
el metadato de la obra, nos dice qué obra ha sido utilizada, sino que además nos permite saber cuál es el porcentaje del total de la obra que se ha utilizado y cuál es el porcentaje de coincidencia de lo que se ha utilizado con respecto al texto inicial. Entiendo que ustedes, la mayoría de ustedes ya habrán pensado en el siguiente desarrollo que les desvelaré al final. ¿Qué hace con las máquinas de copiado? Exactamente lo mismo. Si una persona fotocopia un documento que está indexado, cuyas huellas digitales están indexadas en SAR, automáticamente la máquina nos va a generar un informe de que se ha producido un uso del contenido exacto que se ha realizado. Para que se hagan una idea, nosotros dentro de Cedro llevamos con este sistema instalado en la multifunción que tenemos en la oficina desde hace 1 año y medio, y como usuario no produce ningún tipo de entorpecimiento de la realización o de fotocopias o de escaneos. Como ven, de todo esto es un sistema que es seguro, puesto que el contenido no sale de casa del titular, el contenido se transforma de una manera unívoca en huellas digitales. Para que se hagan una idea, entre 10 y 15 palabras genera una huella digital. Es importante también el tema del número de huellas digitales que se generan y el peso que tienen, porque para nosotros también fue una de las premisas del desarrollo de este proyecto, y es que fuera eficiente. Ustedes que tienen el contenido almacenado saben el coste que tiene el mantenimiento de los servidores, porque los PDFs o los EPUB pesan, pero nada tiene que ver con el peso que tienen estas huellas digitales. Por lo tanto, nosotros somos capaces de almacenar una cantidad inmensa de huellas digitales sin que esto suponga un gran desembolso económico en tema de servidores. ¿Por qué era importante? Digo era, sigue siendo, pero como ya le digo, se ha combinado con las otras 2 herramientas. ¿Por qué es importante el SAR? Porque el SAR nos permite, por un lado, realizar unos repartos más adecuados a los usos que se realizan, y además nos permite controlar los usos que se realizan en casa de nuestros clientes, en casa de nuestros licenciatarios. Hoy por hoy, nosotros, los licenciatarios que nos envían los reportes, nos dicen qué cantidad del total de la obra, qué fragmento han utilizado. No tenemos una manera eficiente de comprobarla. De esta manera, sí vamos a tener una vía de saber lo que se está utilizando realmente. Además, en el tema de los reportes, hemos tenido históricamente un problema. El problema ha sido que los usuarios se han resistido a reportarnos los usos que realizan. La obligación que les he contado lleva la ley bastante tiempo, es decir, no es ninguna novedad legislativa actual y que hayamos desarrollado esto para realizarlo. Y sí, nosotros realizábamos con un coste bastante elevado un seguimiento de la consecución de estos reportes por parte de los usuarios. Que una academia de idiomas de Villagarcía de Arosa nos reportara los usos que estaba realizando, a nosotros nos resultaba prácticamente imposible. En cambio, con esta herramienta, con que nos deje acceder a su Moodle sin realizar ningún tipo de acción ni incurrir en ningún tipo de coste, nosotros podemos obtener el reporte de los usos que se estén realizando en las aulas de esa academia. Para simplificar todo el flujo de funcionamiento del SAR, disponemos de una herramienta, ahora les contaré cómo se la pueden descargar y cómo funciona, que lo que hace es, una vez que se instala dentro del cliente, dentro del editor,
la dirige hacia donde se encuentra el contenido. Ese contenido, la propia herramienta lo transforma en huellas digitales. Estas huellas digitales las almacenamos en una base de datos. Por otro lado, instalamos el SAR en casa del cliente, en casa del usuario. Cuando sube material protegido, si encuentra una coincidencia, transforma en huellas digitales lo que sube o lo que fotocopia o escanea. Si encuentra una coincidencia, nos envía un reporte y nosotros con este reporte podemos realizar el reparto de lo que recaudamos y además podemos controlar que cumplen con las limitaciones que tienen tanto las licencias como otra serie de derechos. Antes les hablaba del derecho del artículo 32.4 para los usos que pueden realizar las universidades. El límite porcentual que establece este artículo es el 10%, pues también serviría para conocer cuál es el porcentaje de la obra que están utilizando en estos ámbitos. ¿Cómo funciona? Como saben, todas nuestras herramientas se vehiculizan dentro del área privada de los socios. Lo que muchos de ustedes conocen como Asocedro, que hasta hace poco así lo denominábamos, pues dentro de Asocedro se lo pueden descargar. Aprovecho, porque muchos de ustedes son socios, aprovecho para darles un vistazo de lo que tiene en la página de Asocedro para que sean conscientes de la importancia que tiene utilizar esta herramienta para ustedes. En la información de contacto es importantísimo que tengan cumplimentado el correo electrónico y que el correo electrónico que esté actualizado. Si hay algún cambio, por favor, pueden ustedes entrar y modificarlo. Es importante porque ahí le van a llegar todas las comunicaciones. En obras es importante porque tienen que declararnos las obras que nos han mandatado para poder nosotros gestionarlas. Es importante, y luego les contaré por qué es importante también para SAR, porque si no las tenemos declaradas, el sistema no lo va a reconocer. En los datos económicos es donde le comunicamos todos los repartos que le realizamos. En servicios están, como pueden ver, el Servicio Antipiratería Digital, el SAT, el SAR, y en breve estará también el SEA. Como ven con los nombres, nos hemos hecho una sopa de letras de S, SAR, SAT, SEA, cada uno de ellos con las funciones que les he dicho y todos interconectados entre sí. Y luego, bueno, en Gobierno, ya saben que la semana pasada tuvimos la asamblea, en Gobierno pueden ver todos los datos de la Junta Directiva y los miembros de las comisiones de trabajo de esta Junta Directiva, y en el caso de la asamblea, pues en este año, que ha sido la primera vez que lo hemos retransmitido en streaming, es desde donde se podía ver. Y bueno, en documentos básicos son los reglamentos que regulan el funcionamiento de Cedro. Pero bueno, me voy a centrar en el servicio automático de reporte, que es de lo que le he venido a hablar. Ustedes tienen que entrar en Asocedro, tienen que clicar en el sistema automático de reporte, les aparecerá esta pantalla donde les realiza una explicación. También tenemos un manual de uso para que ustedes lo puedan ver. Como ven, no sé si se verá bien en la imagen chiquitito, el sistema se encuentra en las dos versiones, tanto para Windows como para Mac. Esto es importante porque aquellos editores que ya han indexado las huellas digitales, en el caso de Mac siempre es una pregunta recurrente: ¿me va a funcionar? Sí funciona, está testado, ha habido ya bastantes editores que disponen de este sistema operativo y les ha funcionado perfectamente. Una vez que entran, tienen que clicar y se van a descargar un programa, que es la herramienta, que es el SAR. Una vez que se han descargado el programa, yo lo hice en mi ordenador personal y tardó 4 segundos, 5 segundos en descargarse. O sea, no es una herramienta que tarde en descargarse ni que tenga un peso excesivo a la hora de gestionar. Les aparecerá, una vez que se lo descarguen y entren dentro, les aparecerá el inicio de la aplicación y, como les he dicho, toda la información nosotros la vehiculizamos a través de Asocedro.
Cuando ustedes entren, lo primero que tienen que rellenar, que cumplimentar, es su número de socio. Porque el número, ahora, posteriormente entenderán porque todo va encadenado con respecto a su declaración de obra, porque las huellas digitales van a ir relacionadas con el metadato que tenemos de la obra dentro de nuestra base de datos. Una vez que han introducido ustedes el número de usuario de Cedro, el número de socio, perdón, tienen que seleccionar cuál es el directorio al que quieren dirigir, que es el directorio donde se encuentra el contenido. Aquí es importante, y lo he puesto porque es otra de las preguntas recurrentes cada vez que hago una presentación de esta herramienta, es cuáles son los formatos que me acepta esta herramienta. Pues acepta PDFs, EPUB, DOC, TEXT y CSV. Si por cualquier cosa ustedes tuvieran sus contenidos en un formato que no está comprendido, no tienen más que ponerse en contacto con nosotros, luego les diré cómo, y nosotros vemos la posibilidad de generar un sistema para que también reconozca el formato que tengan. Por lo que nos hemos encontrado hasta ahora, con PDF y EPUB tenemos cubierto prácticamente la mayoría de las posibilidades que se producen en casa del editor. Una vez que nos hemos ido hacia el directorio donde se encuentran los archivos, tenemos dos maneras de realizar el siguiente proceso, que es enganchar el número del identificador, que es el ISBN, el ISSN, el ISMN o el depósito legal, con el contenido. Mi recomendación, y por eso se lo he subrayado en rojo, es que utilicen la de la extracción automática del ISBN o del identificador. Porque la propia herramienta lo que va a hacer es, cuando genere la huella digital donde se encuentre el identificador, no voy a repetir, ISBN, ISSN o ISMN, automáticamente lo va a reconocer y le va a asignar ese nombre al archivo del cual está generando las huellas digitales. ¿Que ustedes no quieren hacerlo de esta manera? Pues la manera más fácil es tirar contra el directorio. Si los archivos donde ustedes tienen el contenido se encuentran nominados con el número de identificador, con el ISBN, por poner el ejemplo más común, no hay ningún problema. Automáticamente la herramienta lo va a reconocer. Si no es así, si ustedes lo tienen guardado con, y hablo ya de casos concretos que nos hemos ido encontrando con aquellos editores que han ido indexando huellas, con un ID, con un número interno, ustedes lo tienen con el título, con cualquier otro tipo de nombre, lo que tienen que hacer es, en una hoja Excel, hacer una tabla de conversión y ponernos cuál es el nombre del fichero que ustedes tienen. Vamos a poner que es un ID interno que tienen de obra. Nos tienen que poner qué tipo de identificador para que la herramienta lo reconozca, es decir, si es un ISBN, un ISSN, un ISMN o un depósito legal, un DL. Y luego tienen que poner el número correspondiente que le corresponde al tipo de obra. Esto lo suben y la aplicación ya reconocerá cuando ustedes se dirijan hacia el directorio, hará la conversión y sabrá cuáles son las obras que corresponden. En el siguiente paso, que como ven son 6, estamos ya en el cuarto, la propia herramienta informa al usuario que está realizando este acto de generación de huellas digitales cuáles son los ficheros que ha encontrado y de los que ha podido encontrar identificador. Y también, si no tiene identificador, avisará para saber cuáles son aquellas obras de las cuales se está generando la huella digital. La propia herramienta está conectada, como les he dicho, con nuestra base de datos y lo que hace es verifica qué obras tienen ustedes dadas de alta con nosotros. Si existe coincidencia, no va a haber ningún problema, va a entrar directamente y se va a generar la huella digital. Y si no, les va a avisar para que ustedes declaren esas obras. Por eso yo antes, cuando he hablado a Socedro, les he recordado que por favor en obras no se actualicen su declaración,
dentro del colectivo de asistentes he visto que había muchos editores. Con los editores ustedes ya saben que lo que nos tienen que declarar es el prefijo. Con nosotros, una vez que tenemos el prefijo de la agencia del ISBN, lo que hacemos es explotar ese prefijo y todas aquellas obras que están colgando de ese prefijo se las asignamos automáticamente a la declaración de obra. Y si son ustedes autores, tienen que irnos declarando todas las obras que tienen. También se puede dar el caso de aquellos editores que no tienen prefijos y que trabajan con lo que se denomina prefijo saco, que tienen ISBN sueltos. En este caso nos los tiene que declarar. Ya sabe que la subida es con un fichero de Excel, nos los puede subir, no tiene que irlos declarando uno a uno. En cualquier caso, si tienen ustedes cualquier problema, ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo socios@aracedro.org o en el 91 702 1939. Finalmente, lo que hace la aplicación es confirma qué archivos se han subido y le dice cuáles son los documentos de los cuales se han indexado las huellas. Y finalmente, volvemos a SoCedro. En la parte de la área privada de socios de Cedro, ustedes podrán comprobar, en la última columna lo han visto, esta columna lo pueden ustedes visualizar desde hace aproximadamente 6-8 meses. Ustedes pueden comprobar aquellas obras de las cuales ya se ha realizado la indexación del contenido. Maeva Ediciones, que colaboró con nosotros, que lo ven en la pantalla, en la implantación de las pruebas de experiencia de usuario a la hora de ponerlo en marcha, ya tiene indexadas una cantidad de obras que ustedes pueden ver ahí. Lo ideal, llegado a este punto, sería que hubiera podido hacer una conexión directa, porque lo que hemos hecho es desarrollar una herramienta que es como una ventana para que ustedes puedan ver exactamente cómo funcionan las tripas, y disculpen por la expresión, de esta herramienta. Como no se puede, he traído un pantallazo y se lo voy a intentar explicar para que ustedes lo vean. La plataforma, una vez que se ha realizado una subida a una plataforma, a un campus virtual, o se ha realizado un escaneo en una máquina multifuncional, lo bajaría a lo que aquí está debajo de consulta de plataforma, en esta ventanita, copiaría, como ustedes ven en el gráfico de la derecha, copiaría el contenido que se ha realizado, automáticamente generaría las huellas digitales de ese contenido que se ha encontrado en el campus virtual, en una máquina de fotocopiar o en cualquier otro ámbito, en un ámbito empresarial de donde se gestiona la documentación, al cual tengamos acceso mediante una API, como les he dicho, generaría las huellas digitales y automáticamente nos daría el reporte, que como ustedes pueden ver es en la cuarta imagen de abajo. Este reporte se guarda y nos sirve para lo que les voy a contar a continuación. ¿Cuáles son los beneficios para el editor? Aquí he puesto editor porque el IBER, mayoritariamente las asistencias de editores, pero también me consta que dentro de los asistentes que estaban apuntados hay autores. También los beneficios sirven para los autores. Los beneficios los he resumido en 4. El primero de ellos es que se realiza un reparto de lo que nosotros recaudamos más cercano a los usos reales que se están produciendo de sus obras. En segundo lugar, y esto es importantísimo desde nuestro punto de vista, entiendo que para ustedes también, se van a generar una serie de informes, que ya los tenemos, con todos los usos que se realicen, con lo que ustedes van a poder saber. Entiendo que es algo que ustedes desconocen ahora mismo, desde luego nosotros lo sabemos por los estudios, pero no lo sabemos en el campo exacto, cuáles son los usos secundarios de sus obras que se están realizando. Lo vamos a poder saber por sector de actividad, por temporalidad, en qué épocas del año se producen más usos, y cuál es el número de usuarios que están realizando este tipo de copias o fotocopias o subidas a campos virtuales. Entiendo que tiene una explotación comercial que no entra dentro del ámbito de actuación de Cedro, pero sí que entendemos de los editores conocer cuáles son las obras que más se están moviendo, por poner un ejemplo, en el ámbito académico,
pues para lanzar una reimpresión, una reedición o incluso una obra que llevan años sin editar, editarla de nuevo, porque saben que hay un mercado que es tendente a utilizar esta obra. El tercer desarrollo, y ya lo conecto con las dos herramientas que les he hablado al principio, además del SAR. Se conecta, ya lo tenemos testado, con el sistema de antipiratería digital. ¿Esto qué supone? Ya les he dicho al principio que el sistema de antipiratería digital lo que hace es busca 24 horas, 365 días al año, busca por Internet, rastrea las puestas a disposición ilícitas que se producen. Lo rastrea por el metadato, por ISBN, por título de la obra, autor y editor. Si tiene subtítulo también, pero bueno, por el metadato. Conectado con el SAR, si nosotros disponemos de las huellas digitales de sus obras, el rastreo se va a realizar por huellas digitales. Una vez que encuentre el metadato, lo que va a hacer es transformar este contenido en huellas digitales y va a volver a hacer la misma operación. Nos va a generar un reporte de que hay un nivel de coincidencia, insisto, que nos va a decir el porcentaje de la obra que se está utilizando y nos va a decir el nivel de coincidencia, con lo que vale para tanto como para temas de piratería como para otros desarrollos que ustedes se pueden imaginar de usos indebidos del contenido. Con ello vamos a ser mucho más eficientes a la hora de realizar las búsquedas del contenido que se pone a disposición en Internet de sus obras. Y ya por último, este sistema también sirve con la nueva aplicación, con la nueva app de evidencias antipiratería. Este sistema, ya les he dicho que es una app, pero que también tiene la versión web, sirve para que mediante un pantallazo, mediante una captura de pantalla o mediante una simple foto, se genere automáticamente una denuncia de un uso ilícito que se hace. Si disponemos de las huellas digitales de las obras, volvemos al caso del SAT. Igual que en el ámbito de Internet, pues en el ámbito este sirve para las denuncias en Internet y para la parte analógica. Con lo que esta trinidad de aplicaciones lo que sirven es para la protección integral de las obras de los editores en el ámbito digital. Yo ya he acabado con la presentación y lo que sí se abre el turno de preguntas. Les dejo nuestro contacto, todas nuestras redes sociales, para que ustedes puedan conectar con nosotros si tienen alguna duda. Hola, la primera pregunta. Hola, estoy escribiendo contenido en inglés, pero vivo en España. ¿La protección cubre otros idiomas y países? Sí, la protección cubre otros idiomas y países. Lo único que la obra tiene que estar declarada en Cedro y usted tiene que ser titular de la obra para podernosla declarar. Me dicen que no hay más preguntas. Pues me extiendo con esta. Como ya les he dicho, el SAR sirve para texto, para imágenes y para música escrita, para pentagramas. Evidentemente, si sirve para imágenes, sirve para texto. El texto es igual en castellano, en inglés. Va a hacerla con las mismas palabras, las va a transformar en huellas digitales. Y con las imágenes, para que se hagan una idea, o con las partituras, porque también me consta que hay algún editor de música impresa entre nosotros, lo que hace es los píxeles, o sea, cada píxel los transforma en huellas digitales, con lo que estas huellas digitales se pueden comparar posteriormente con con los usos que tengan. Me comentan que no hay más preguntas y que todavía quedan 5 minutos. Y como yo esta presentación la he hecho ya en varias ocasiones, venía preparado para este contingente y voy a autocontestarme a las dudas que regularmente han tenido aquellas personas a las que le hemos presentado esta aplicación. La primera de ellas es, ¿qué pasa con el contenido? Insisto, el contenido no sale de casa del editor, de casa del titular. Se tienen que descargar una herramienta, que es el SAR, lo tienen que dirigir hacia donde se encuentra el contenido
y lo que nosotros archivamos es única y exclusivamente estas huellas digitales. Segunda pregunta que me hacen. Estas huellas digitales, ¿cuánto pesan? ¿Cuántas podéis almacenar? Ya les he dicho que lo tenemos planificado con un sistema de servidores que los tenemos, que son escalables. Entonces, cuando uno se completa, llegará al siguiente. Y el número de huellas digitales que tiene un libro medio está entre 8.000 y 10.000. El peso de estas 10.000 huellas digitales es infinitamente inferior al que tiene el mismo contenido en un PDF, por poner el ejemplo más fácil y más obvio. Tercera pregunta. ¿Los usuarios les van a dejar instalar esta aplicación? Como ya les he dicho, los usuarios tienen una obligación legal, el 167.1, lo repito para quien tenga curiosidad de mirarlo, de la Ley de Propiedad Intelectual, de reportarnos los usos que realizan. Algunos se sentirán más cómodos y otros menos. Tenemos algunos sectores que históricamente nos han estado reportando. Tenemos una licencia de farmas para la industria farmacéutica, que ya saben que utilizan mucho material protegido dentro del transcurso de su habitual actividad, y ellos regularmente nos reportan los usos que tienen. Bueno, pues en el ámbito de las farmas, esta herramienta funcionará. Tenemos una universidad, a través del acuerdo que tenemos con CRUE, con la Conferencia de Rectores de Universitarios Españoles, tenemos una universidad que quiere probar esta herramienta. La vamos a probar con ellos cuando tengamos una base de datos suficiente y adecuada para que la herramienta funcione y nos reporte los datos de cuáles son los usos que se han realizado. Veo que me acaba de entrar otra pregunta, que es, ¿funciona también en grupos privados de Facebook? Pues en grupos privados de Facebook el problema que tenemos es entrar en el grupo. Una vez que estamos dentro, sí podríamos utilizar el SEA, la herramienta de captación de evidencias, conectado con el SAR, para poder captar las pruebas suficientes para denunciar ese grupo. Aprovecho para decirles que a lo largo del año pasado y de este año hemos conseguido cerrar innumerables cantidad de grupos de Facebook con lo que ello ha supuesto. Otra pregunta. ¿Mediante SAR podemos controlar la piratería en pequeños centros educativos y academias? Evidentemente sí. Si estos centros educativos y estas academias disponen de la licencia de Cedro y nos autorizan a la instalación del SAR, evidentemente podremos controlar cuáles son los usos que se realizan y podremos detectar si se produce algún ilícito dentro de este ámbito. En los casos en los que no estén suscritos con Cedro, complicado. Sí que hemos iniciado una vía con los distribuidores de las máquinas multifuncionales para poder a qué nivel podemos llegar, pero como está todavía en una fase inicial, prefiero no adelantarnos y a lo mejor sí podríamos llegar a obtener ciertas pruebas. Y ya sí que me dicen que no hay más preguntas. Queda un minuto. Pues para acabar, les recuerdo las 3 herramientas que disponemos para la protección digital de su contenido, de sus derechos de propiedad intelectual, que son el SAT, el Servicio de Antipiratería Digital, que lo que hace es un motor de búsqueda que rastrea por Internet, en este caso por metadato por ahora, el SAR, que es el Sistema Automático de Reporte, que estas huellas digitales nos valen para completar el SAT y poder rastrear Internet directamente con las huellas digitales, es decir, con lo que sería el contenido, y el SEA, el Sistema de Evidencias Antipiratería, que completa la captación y facilita la realización de las denuncias de los ilícitos que se realicen. Yo, por mi parte, creo que he cumplido con el tiempo, así que muchísimas gracias por su asistencia y cualquier duda nos la pueden plantear, se lo recuerdo. Mi correo electrónico es psanchez@cedro.org. El correo genérico para las consultas en el departamento es socios@cedro.org y el teléfono el 91702 1939. Muchas gracias.